La razón de que Él ha sido bueno es porque hizo que Jesús se convierta en nuestra vida. Sí, cantamos de su bondad porque Él no nos ha dejado sin alimentos, Él no nos ha dejado desprovistos, Él nos ha dado el aliento de vida, pero la mayor demostración, la demostración máxima de su amor, de su bondad, es que Él nos dio a Cristo como nuestro todo. Puede decir conmigo, Cristo es mi todo. Todas nuestras necesidades son satisfechas en Cristo. Todas nuestras necesidades. ¿Necesidad de qué? De sabiduría. Cristo se hizo, dice, mi sabiduría. Cristo se hizo mi justicia. Él me justificó. Él me declaró justo por la sangre que Él derramó y por la muerte que Él murió. Dos cosas que Jesús entregó en la cruz para la primera, su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron perdonados con su sangre. Y su muerte era necesaria. ¿Por qué? Porque cuando Cristo moría, yo moría con Él. Moría mi vieja naturaleza, mi viejo hombre. Dos necesidades que teníamos: necesidad de morir eternamente por causa de nuestro hombre o nuestra mujer entregada al pecado, y necesidad de que alguien cubra todos nuestros pecados. Esa necesidad doble Jesús la cubrió. Y una tercera necesidad teníamos nosotros: teníamos la necesidad de obedecer perfectamente la ley de Dios, vivir para la gloria de Dios. Tampoco pudimos hacerlo nosotros. Jesús vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Jesús, entonces, en resumen, tres cosas que hace Jesús. Jesús, con su muerte, muere la muerte que yo merecía morir. Jesús, con su sangre, paga la deuda por todos los pecados cometidos, por todos mis pecados. Y Jesús vive la vida que yo merecía haber vivido, que yo necesitaba haber vivido y no la pude vivir. Una vida en dependencia del Padre, una vida donde el deleite es solamente el Padre. Esa vida Jesús la vivió, y esas tres necesidades Él satisfizo, Él las cumplió para nosotros. Por eso decimos: Dios, tú eres bueno. Por eso cantamos la bondad de Dios. Esa es la demostración máxima de la bondad de Dios. Amén. Y por eso, aunque usted vea el mundo derribarse, recuerde, aunque el mundo se caiga, Señor, yo estoy más que suficiente y más que agradecido porque tú cumpliste tu sacrificio y tu vida satisfacieron mi triple necesidad. Y entonces, aunque el mundo se me venga abajo, aunque muchas veces esta carne incluso sufra y tenga que sufrir, pero estamos completos porque en Cristo se hizo todo para nosotros. Él se hizo todo para nuestras vidas. Amén. Por eso el apóstol Pablo lo resume de esta manera: Cristo, mi sabiduría. Yo no trato de ser sabio, no intentemos ser sabios. Haz a Cristo tu sabiduría. Cristo se hizo nuestra justificación. No intentes ser justo en tus esfuerzos. Cuando veas que todavía eres injusto, Señor, tú te hiciste mi justificación y tú me declaras justo ante el Padre. Porque Cristo se hizo nuestra justificación. Cristo se hizo nuestra santificación. Yo no tengo que santificarme. No, porque si yo intento santificarme, yo voy a terminar cansado porque no puedo ser santo. Pero Cristo en mí es la santificación. Y Cristo en mí produce el fruto de santificación. Él produce el fruto, no soy yo. Cuando yo me rindo a deleitarme en estas realidades, Cristo el Santo empieza a vivir su vida. Una vida de santidad, una vida apartada, una vida donde Dios es glorificado. Y cuarta cosa que dice 1 Corintios el apóstol Pablo, que Cristo se hizo para nosotros nuestra redención. ¿Qué es redimir? Es comprar, pagar el precio para rescatar. Cristo es el precio de nuestro rescate. Por eso nosotros damos gracias al Señor, porque Él se hizo nuestro rescate. Y por eso decimos: Señor, tú eres bueno, tú eres maravillosamente bueno, Señor Jesús.
Y es por eso que nosotros hoy tenemos esa vida, ese gozo, esa realidad en nosotros. Nosotros no tenemos que hacer los cambios, nosotros no tenemos que producir el fruto, nosotros tenemos que concentrarnos en el hecho, Señor, tú eres bueno al entregar a Cristo por mí en la cruz. Y cuando yo me concentro todos los días y hacemos ese nuestro propósito de vida cada día, tú vas a empezar a ver que Dios empieza a hacer el fruto en nosotros. Dios empieza a producir el fruto. Hay mucha gente que termina cansada del cristianismo, frustrada del cristianismo, porque lo intentó y nunca pudo. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo en sus fuerzas. Y en ese punto muchos llegan a renegar. No, es que Dios no me miró, Dios no tuvo, no, es que la gente no me ayudó, no es que... No. No te concentraste en la causa. ¿La causa cuál es? Cristo. Cristo se hizo mi todo, Cristo se hizo mi vida de poder, Cristo se hizo mi sabiduría, Cristo se hizo mi justificación. Porque ¿cómo podría el Padre declararme justo a mí si un pecado ya cometido me hace injusto? Cristo el justo, que no cometió pecado, Él se hizo mi justicia. Él se hizo nuestra justificación. ¿Cómo podría yo decir que soy santo si ya un pecado me puso una mancha de que no soy santo? Cristo el santo tiene que presentarse. Cristo el santo es al que voy y le digo, Cristo el santo, te adoro. Cuando yo me doy cuenta que recurro en una falta o en un pecado o en una situación, ¿qué tengo que hacer? ¿Luchar contra ese pecado? No. Luchar por permanecer y adorar a Cristo el santo. Y Cristo el santo empieza a hacer su efecto en mi vida, su efecto en mi corazón. Amén. Qué maravilloso. Dice esta misma porción de 1 Corintios 1, que el día domingo la meditamos, fuimos unidos a Cristo Jesús. Por obra de Dios, ahora ustedes están en Cristo Jesús. Esa es la salvación. ¿La salvación qué es? ¿Simplemente que un día vamos a ir al cielo? No. Sí, vamos al cielo y es parte de, pero no es... Es como si ustedes se van, por ejemplo, a digamos que se van al KFC, ¿ya? Y ustedes piden un combo con presas de pollo, pero vienen los adicionales, ¿no? ¿Qué viene ahí, Fernando? Tú que sabes bastante del KFC. ¿Qué viene? Pues la ensalada, las galletas, las papas. ¿Qué tal si usted compra ese combo, pero solo le vienen las galletas, la galleta, la papa y la ensalada? Y nada más. Dice, bueno, o sea, sí, está bueno, pero la médula es el pollo. La salvación de Dios muchas veces nosotros nos confundimos con la salvación del Señor porque pensamos que el cielo es la salvación. No. Ese es un aditamento, es un adicional. Las bendiciones materiales. La salvación la asociamos con bendición material. Voy a tener el carro que quiero, la casa que quiero. Y todas esas son cositas pequeñitas. Es parte de... Vienen, pero no es la esencia de este regalo maravilloso. Salvación es, y yo le voy a preguntar al final, y usted me debe responder. Allá a la salida, mientras nos despedimos, no se me vaya rápido, yo le pregunto, ¿qué es salvación? Salvación es que fui unido a Cristo. Y porque fui unido a Cristo, todo lo que aplica a Cristo, aplica a mí. No lo digo yo, 1 Corintios 1:30, anótelo. Por obra de Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿En qué me glorío? Fui unido a Cristo. ¿Qué es salvación? Estoy unido a Cristo. Amén. ¿Qué es bondad de Dios? Lo que hemos cantado hoy, que estoy unido a Cristo. Esa es la salvación. Cada martes, estudio sólido de victoria, tenemos un salmo. Vamos al Salmo 94. Voy rápido porque el martes anterior no llegué al salmo y ya no quiero hoy perder el salmo. Salmo 94. Vamos todos al Salmo 94. Hoy es el día, ¿qué día es? 4 de mayo. Amén. Mayo 4.
Entonces, el día 4 siempre trae, cada día, mejor dicho, trae 5 salmos que podríamos estudiar. Ya sabemos la regla. Al día le sumamos 30, 30, 30, 34 veces y vamos a tener 5 salmos. Salmo 4, 34, 64, 94, 124. 5 salmos que yo puedo estudiar en un día que sea el 4. ¿Amén? Pero el salmo de hoy es el Salmo 94. Vamos todos al Salmo 94. ¿Ven? Salmo 94, yo también lo voy a abrir acá. Amén. Yo quiero mostrarle un nombre maravilloso del Señor. Este nombre es un poco común, un poco usual, pero usted debe adorar este nombre, porque es un nombre de Dios. Versículo 1 dice: Oh Señor, Dios de las venganzas. ¿Cuántos conocían ese nombre del Señor? Oh Señor, Dios de las venganzas. Oh Dios de las venganzas, resplandece. Wow, qué nombre, poco, no sé, poco popular por un lado, poco, como, no sé, no me habla mucho acerca de un Dios de bondad, Dios de las venganzas. Poco amigable, esa era la palabra que buscaba, gracias Jenny. Poco amigable, Dios de las venganzas. Oh Señor, Dios de las venganzas. Hemos dicho, una regla para entender los salmos, un criterio importante para entender los salmos es los primeros versículos, el primero y el segundo determinan el énfasis del salmo. Si yo entiendo los primeros versículos, voy a entender el resto del salmo. ¿Amén? Entonces dice: Oh Señor, oh Jehová, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, dale su merecido a los soberbios. Podemos orar de esta manera. Ahora, ¿qué es la venganza de Dios? Ponga ahí un marcador y vamos a Isaías 61. Y vamos a entender qué es la venganza de Dios. Isaías 61. Versículo 1 dice: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Este es el pasaje que Jesús leyó en Lucas. En Lucas, cuando Jesús se presentó en su tierra, en su propio pueblo, Él se presenta. Él había hecho ya milagros en otros lados, pero llega aquí y esta es su presentación al pueblo que le vio nacer. Y Jesús lee este pasaje. Este es un pasaje que aplica a Jesús, y porque fuimos unidos a Cristo, aplica a nosotros también. Amén. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Aleluya, para proclamar el año favorable del Señor y, léalo conmigo, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Este día describe el día de la venganza. ¿Qué es el día de la venganza? Quiero hacer una aclaración. No se trata de que usted tiene personas, conoce personas que le hicieron daño y Dios va a ir a vengarse contra esas personas. No es eso. El día de la venganza de nuestro Dios significa que a todos nuestros enemigos espirituales, Él los quitó de en medio en la cruz y a nosotros nos dio su consolación. El día de la venganza es Dios destruyendo a nuestros enemigos y dándonos a nosotros su consuelo. El día de la venganza de nuestro Dios es el consuelo para los que reconocen su necesidad de Dios. Eso es el día de la venganza. Venganza para Dios significa que tú y yo somos consolados por Él, que Él se convierte en nuestro consuelo y que Él se convierte en nuestro gozo, que Él se convierte en nuestra satisfacción en nuestra vida.
Eso es venganza. Entonces, con este entendimiento tú vas a poder entender el Salmo 94. Vamos al Salmo 94. Señor Dios de las venganzas, todos mis enemigos, todos los enemigos del Señor, de todos ellos Dios se venga y a nosotros nos da su consuelo. Todo enemigo que vino a nuestras vidas y que hizo de nosotros esclavos de la oscuridad y esclavos de las tinieblas, tú no tienes que ser esclavo de la oscuridad, porque nuestro Dios es el Dios de las venganzas. A todos tus enemigos Él los vengó. Todas las injusticias, todas las situaciones contra nosotros, desde el día en que fuimos concebidos, Dios es el que venga a todos esos enemigos espirituales. Sí, las personas muchas veces se convierten en herramientas de Satanás, y esos son los soberbios de los cuales va a hablar aquí incluso este salmo. Pero recuerda, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra espíritus, potestades, gobernadores. Pero yo te tengo la noticia: mi Dios, el Dios de las venganzas, ya los juzgó en la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en la cruz? Esperaba ver hoy día a una persona que me mandó un mensaje, y doy gracias a Dios por esa pregunta que me hizo, porque yo sé que esa persona fue grandemente tocada. Esta persona está pasando por unas aflicciones y unas cadenas tremendas, y ha estado leyendo la palabra, ha estado leyendo la Biblia, y fue a los evangelios, y cuando leí acerca de que Jesús en Getsemaní oró: Señor, Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ella tenía esa pregunta: bueno, ¿qué será? Pues que Jesús quiso renunciar, quiso dar su brazo a torcer. ¿Qué pasó con Jesús? Y luego ya continuó leyendo la crucifixión de Cristo, y llegó a leer que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una persona que está recién llegando a la iglesia y me hace esas preguntas. Yo di gracias a Dios porque eso me permitió enviarle un audio con una explicación que no, yo sé que fue el Señor mismo. Fue el Señor mismo hablando a su vida, y fue inmediatamente, cuando ella escucha el audio y me responde de vuelta, dice: algo ha sucedido en mi corazón, a tal punto que hoy mismo quiero incluso bautizarme. Hoy quiero rendir mi vida a Jesús. Ella tenía muchas dudas, muchos cuestionamientos en su mente, pero a raíz de este entendimiento, ella reconoce que ha sido libre. ¿Por qué razón? Porque la obra de Cristo fue la venganza contra nuestros enemigos, contra todos esos demonios y espíritus que están atormentando a muchas personas hoy en día. Muchas personas con falta de sueño, muchas personas en adicciones, muchas personas en esclavitud a cosas inmorales y tantas cosas. La buena noticia, y por qué Dios nos permite hoy estar aquí, es para que sepamos que todos esos enemigos fueron vengados, y ningún enemigo, ni ansiedad, ningún enemigo, ni depresión, ni tristeza, ni dolor debería estar en nuestras vidas, o al menos tolerarlos, porque Cristo nos dio su victoria. Él es el Dios de las venganzas, y Él vengó a todos nuestros enemigos, y a nosotros nos dio su consolación, su vida. Y si hoy alguno de nosotros se siente atado, tú tienes que orar con este nombre: tú eres el Dios de las venganzas. Tú vengaste a todos mis enemigos y todos esos adversarios, enfermedad, dolores, amargura, todos esos enemigos, tú los vengaste, y ni uno más de ellos tiene derecho legal en mi corazón, porque tú los despojaste en la cruz, Señor. Tú los despojaste. Jesús vivió una vida de perfecta dependencia al Padre. ¿Qué significa eso? Jesús, todos sus 33 años de vida, en Jesús no hubo un solo día que Él no tenga deleite en el Padre. ¿Qué significa que Jesús vivió la vida perfecta? Esto, que Jesús todos los días tenía deleite en el Padre, gozo, alegría. ¿Qué es la vida perfecta? No es que Jesús siguió un método para entonces ser santo, para entonces ser un buen hijo de Dios. No. ¿Sabes qué es la vida de Jesús? Todos los días Él se deleita, Él tiene felicidad en el Padre.
Esa es la vida perfecta. Tú y yo a veces nos levantamos unos días cansados, parece que no hemos dormido, otros días nos levantamos malhumorados, otros días nos levantamos tristes, otros días acongojados, en fin, nosotros fallamos con nuestras emociones. Pero Cristo, todos los días que Él vivió, todos los días tenía felicidad en el Padre. Esa es la vida perfecta. ¿Qué es la vida perfecta de obediencia de Cristo? Todos los días Cristo tenía deleite en el Padre. Cristo todos los días disfrutaba la comunión con el Padre. Cristo todos los días tenía felicidad en el Padre. ¿A qué fuimos llamados? ¿O cuál es el regalo de la salvación? Que a ti también te pertenece hoy esa vida. Una vida donde todos los días tu deleite es el Padre, tu deleite es miramos nosotros vamos a los evangelios y vamos a ver qué es lo que hay en el corazón de Jesús. Hacer la voluntad del Padre. Se deleita, pero Jesús no es, el hacer la voluntad del Padre no es que, ya me toca hacer esto, me toca orar, me toca leer la palabra, me toca ayunar, me toca dar, me toca ir a la iglesia. No, en Jesús no existe eso. En Jesús existe una delicia en todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace es deleite, todo lo que Él hace es felicidad en la voluntad del Padre. Esa es la salvación. Eso es lo que Cristo compró para nosotros. Mira, a nosotros no nos pertenece la amargura, porque la amargura ya es un enemigo vengado por Dios. Si nuestros rostros son rostros de tristeza, son rostros de pesar, déjame decirte, esa no es tu herencia. Tu herencia es la vida de delicia que Cristo conquistó para nosotros. Y todos los días fuimos llamados a vivir en esa vida de delicia. Esa es la salvación. Esa es la vida, el deleite de Jesús en el Padre. Él siempre ora. ¿Cómo lo vas a escuchar orando a Jesús? Padre, yo sé que tú me escuchas. Padre, yo sé que tú me has dado todas las cosas. ¿Cómo es que Jesús puede servir? ¿Cómo es que Jesús es levantado con poder y puede servir a la gente sin ningún prejuicio? Mira, Jesús es Dios, Jesús es el Maestro, y Jesús se sienta y lava los pies, incluso de los que lo van a traicionar. ¿De dónde viene esa seguridad de Jesús? Juan 13, que narra cuando Jesús se sienta a lavar los pies de Jesús, dice que Jesús sabía de dónde venía. Jesús sabía a dónde iba, y Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Y entonces Jesús se sacó sus ropas, se ató una toalla y lavó los pies a los traicioneros. ¿Cómo es que Jesús tiene esa delicia, ese deleite? Porque su delicia es el Padre. Y Él está seguro en que el Padre le ha dado todas las cosas. Jesús sabe que nada puede perder. Un hijo de Dios, el Hijo de Dios, la hija de Dios, sabe que la salvación es, lo tengo todo. El Padre me ha dado todas las cosas, me dio a Cristo. Y si me dio a Cristo, lo tengo todo. Tú y yo no nos damos cuenta muchas veces el tesoro que ya tenemos. El Padre nos dio al Hijo. 1 Corintios 1:30, por gracia del Padre fuimos unidos a Cristo. Y Él se hizo todo para nosotros. Esa es la vida que hoy tenemos, esa vida. Ese es nuestro regalo. Sí, yo puedo tomar la decisión de permanecer en tristeza, aun cuando soy salvo, pero no estoy disfrutando mi herencia. Mi herencia, mi regalo, el regalo que Cristo conquistó fue una vida de deleite en la voluntad del Padre. Esa es la salvación, esa es la vida. Salvación no es el cielo, esos son los adicionales. La salvación no es simplemente tener bendiciones materiales. Mucha gente, lamentablemente, está perdiendo su vida en esta tierra porque solo está pensando en las bendiciones materiales y no está pensando en lo que ya tienes. El tesoro de todo ese regalo es: fuimos unidos a Cristo. Y si fuimos unidos a Él, dice Romanos 8, ¿cómo no nos va a dar también con Cristo todas las demás cosas? En Él está todo. Y esa es la vida. Ahora, ¿te puedes imaginar? Tú le puedes quitar a Jesús todo. Pero ¿qué es lo que Jesús jamás quiere que se le quite y que se le arrebate? El Padre, la unión con el Padre. La unión con el Padre. Ahora escucha esto de aquí. Cuando Jesús va al huerto del Getsemaní, sabiendo que su hora se acercaba, la hora de cumplir el plan soberano, el plan de los siglos, el plan para salvar
a los que Él había amado, la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús menos quisiera perder? Es al Padre. Hay muchos teólogos, pastores y gente que enseñan que cuando Jesús estuvo en Getsemaní, Jesús tuvo miedo. Que Jesús se acobardó por un instante porque Él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Ese es el error más garrafal que alguien pueda sostener para interpretar este pasaje. Si Jesús tuvo miedo, quiere decir que Jesús pecó. Porque dice que el temor es producto del pecado. Y por lo tanto, si Jesús pecó, ya no califica para ser el Cordero perfecto, para pagar nuestra deuda. Jesús no tuvo miedo. En Jesús no había cobardía. En Jesús no hubo ni siquiera la idea de renunciar a su llamado. Cuando Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Jesús nos está diciendo esto. Jesús está diciendo, Padre, ha llegado la hora en que yo cumpla el plan que estaba en tu corazón, que está en el mío. Yo voluntariamente di este paso. Ahora, Señor, yo voy a cargar con el pecado de todos ellos. Y eso significa que yo me voy a hacer pecado. Yo voy a ser colgado de un madero, y la ley dice, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Yo me voy a hacer maldición. Y significa, si tú eres un Dios santo, significa que tú me vas a dar las espaldas, que tú no puedes tener comunión con el pecado, porque yo me voy a hacer pecado. Y yo no quiero perderte. Eso es lo que Jesús está diciendo en Getsemaní. Padre, esta copa de la ira, beber la copa de la ira, los profetas Isaías, Jeremías habían ilustrado la ira de Dios acumulándose en una copa. Entonces Dios había decretado que las naciones, por causa de su rebelión contra Dios, tendrían que beber la copa de la ira. Pero ahora, para cumplirse el plan de salvación, el plan de redención, Cristo tenía que beberse toda la copa de ira. Toda la ira del Padre contra el pecado, toda la ira del Padre contra nuestros desvíos, porque tú y yo nos desviamos, tú y yo nos corrompimos, tú y yo nos rebelamos contra Dios. Esa ira de Dios estaba en la copa del Padre, estaba rebosando esa copa, y Cristo tenía que bebérsela. Cristo tenía que beberse esa copa. ¿Qué significa? Que Él se iba a hacer maldición, que Él se iba a hacer pecado. Y por eso Jesús dice, Padre, aparta de mí esta copa. Yo no quiero perderte a ti, Señor. No era miedo, no era cobardía, era yo quiero al Padre. ¿Te imaginas? El Padre y el Hijo han existido eternamente, desde la eternidad. Jamás se han separado. Es una comunión perfecta, es una comunión íntima. Siempre, siempre. Una comunión gloriosa, el Padre y el Hijo. Y aun cuando el Hijo se encarna y toma la forma de hombre, el Hijo tiene deleite en el Padre todos los días. Y ahora por un instante Él tiene que tomar el pecado, y entonces el Hijo tiene que separarse del Padre. Eso es lo que Jesús pidió. Yo no quiero la separación. Esto para nosotros debe llamar nuestra atención, iglesia. ¿Por qué razón? Hijos de Dios, hijas de Dios, esto tiene que llamar nuestra atención, porque Cristo nos enseña qué es el tesoro. ¿Qué es el tesoro? El Padre. Tú y yo valoramos muchas cosas en esta tierra, pero tú y yo necesitamos valorar lo que Jesús valora. Jesús valora la comunión con el Padre. Ese es el tesoro. Por eso yo decía al inicio, puede caerse este mundo, puede caerse la economía, puede caerse todo el sistema, pero a ti y a mí no nos han quitado nada, porque no nos han quitado la unidad con el Padre. Y eso debe ser un deleite, eso debe ser una delicia. Padre, tú estás conmigo. Eso es lo que Cristo no quería. Ahora entiendes por qué en la cruz Jesús clamó. No clamó Padre. ¿Qué clamó? Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz, por ese instante, pierde al Padre. Y por eso Jesús dice, Dios mío, Elohim, Elohim. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque Jesús se hace maldición y el Padre no tiene comunión con el pecado. Esa es la salvación. Que el Padre abandonó al Hijo para consolarnos a ti y a mí. El Padre abandonó al Hijo para vengar a todos nuestros enemigos, para darnos a nosotros su consuelo, su abrazo, su bienvenida a casa. Esa es la salvación. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Y eso es lo que está a disposición para nosotros. Quiero aclarar algo. Satanás no clavó a Jesús en la cruz. Ojo, no. Ni los demonios tampoco. Jesús no le debía, el Dios no le debe un centavo al enemigo para que Jesús vaya a la cruz clavado por los Satanás y los demonios. No, la deuda era nuestra con el Padre. Nuestra deuda era con Dios. Y esa es la deuda que Jesús fue a pagar, la deuda hacia el Padre. El sacrificio de Cristo no fue para Satanás, el sacrificio de Cristo fue para satisfacer la ira de Dios contra el pecado. El sacrificio de Cristo no fue para satisfacer a los demonios para que estén felices. No. Cristo fue a la cruz para matarte a ti y a mí en su muerte. Nuestro viejo hombre, matarlo y a nosotros darnos entonces esa vida, su vida. Padre Celestial, hoy aquí todos nosotros decimos gracias por darnos la unidad, la unión con Cristo. Esa es nuestra vida. Ese es mi poder. Eso es todo, Señor. Padre, que falle todo, que caiga todo, pero Señor, nada me separa de ti. Yo soy uno por la fe. Yo he creído, soy uno con Cristo. Puedes decir, yo creo, soy uno con Cristo. Y me deleito en esa unidad. Me deleito en ese hecho, en esa verdad. Esa es mi salvación. Ese es mi gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Y eso Cristo ganó para nosotros. Y todos sus enemigos son vengados por Dios. Dice el versículo 3. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Aparentemente, tú ves, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el mal va a imperar? ¿Hasta cuándo vamos a ver el sistema? Sí, el sistema dice que tiene un príncipe, el príncipe de este mundo, Satanás. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Será que Dios se olvidó? Y Dios ha extendido indefinidamente y nos dejó ahí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es Dios indiferente a lo que pasa? La semana pasada la aprobación del aborto. ¿Y Dios es indiferente? ¿Hasta cuándo, Señor? Vemos a nuestro presidente que está siendo presionado, el nuevo presidente, siendo presionado porque no tiene mayoría en la asamblea. Y entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Dar su brazo a torcer. Tristemente, las izquierdas tienen el control de la asamblea. Eso es lamentable. Entonces, ¿qué vamos a ver? Orar para que Dios defina a este hombre como un hombre sólido, aun cuando no tiene mayoría en la asamblea, o ceder a las presiones y ceder a lo que los asambleístas de la mayoría desean. Qué lamentable es, ¿no? Aquí hago un razonamiento político. Qué lamentable es que el país votó en su mayoría por el presidente electo, pero en la asamblea, las mismas bancadas que representan al pueblo no hacen valer esa mayoría. Qué lamentable. Quiere decir que no gobiernan para lo que el pueblo decidió, sino que están gobernando para sus intereses.
Porque si hicieran caso a lo que el pueblo votó, la mayoría del pueblo votó por este presidente. Entonces la mayoría de los asambleístas se hicieran. Pero eso nos habla de la condición corrupta e impía de los hombres y del sistema. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Y tú los ves a muchos regocijándose y alegrándose. Y hablo de todo tipo de impiedad. Hay muchos que piensan, la vida es feliz. ¿Qué necesitamos a Dios? No necesitamos a Dios. ¿Hasta cuándo? Mira lo que hacen, verso 4, charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Toda la gente que hace iniquidad, aparentemente, se vanaglorían. Es decir, se jactan de su poder, se jactan de sus logros sin Dios. Eso es lo que hacen. Todos estos gobernantes que han desechado a Dios, ¿qué es lo que hacen? Esto hacen. Verso 5, aplastan a tu pueblo, Señor, afligen a tu heredad. Y no nos fijemos solamente en las personas, los espíritus del mal, ¿cómo tienen a muchas personas hoy afligidas? Les hablaba a diario, converso con personas que están en luchas, en aflicciones. Nosotros solamente vemos a veces lo externo. Pero tú no sabes las luchas internas que muchos están teniendo hoy en día. Las ataduras, las esclavitudes. Por eso yo decía el día domingo, iglesia, se necesita una iglesia, un pueblo con conciencia, unidad con Cristo, porque nosotros somos los agentes de Dios en este mundo. Nosotros somos los llamados ya a dejar una vida de entretenimiento y comodidad. Dios nos está llamando a su pueblo hoy a tener conciencia de unidad con Cristo para ir y hacer la obra difícil, la obra que no todos quieren hacer. Es fácil hacer lo cómodo, pero lo difícil solamente cuando tenemos conciencia de unidad con Cristo. Y hay tanta gente que está sufriendo, hay tanta gente ahorita mismo que está al borde de la muerte, tanta gente que está al borde de la depresión, gente que está en esclavitudes, y nosotros que tenemos la unidad con Cristo, somos los llamados. Es tiempo de redefinir en nuestras mentes la idea de iglesia. Es tiempo de redefinir en nuestras mentes y tomar la definición de Dios. La iglesia es el reino de Dios siendo establecido y declarando libertad sobre los oprimidos. Isaías 61, consolar a los enlutados, vendar a los quebrantados de corazón. Ese es el día del Señor, ese es el día del consuelo, ese es el día de la venganza contra todos esos enemigos espirituales, todos esos demonios que están cautivando muchos corazones. Iglesia del Señor, no fuimos llamados a entretenimiento, no fuimos llamados a darnos palmaditas en la espalda. Todo eso es bueno, tiene su lugar, pero nuestra misión es Isaías 61. Isaías 61 es nuestra misión. Y si en el proceso tendremos que morir a nosotros, tendremos que sufrir, bienvenido sea. No me quitan nada porque estoy unido a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Iglesia, es tiempo, ese es el tiempo. Yo solamente me anticipo a decir, cada vez el asunto, el panorama allá afuera se pondrá peor. Solamente los que están conscientes de la unidad con Cristo van a triunfar y van a vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos más que vencedores porque Él nos amó uniéndonos a Cristo. Y este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de la iglesia relevante, este es el tiempo de la iglesia eficaz, este es el tiempo de la iglesia que no está perdiendo su tiempo en resentimientos, en amarguras y todas esas cosas. Eso para los inmaduros. La iglesia madura, la iglesia que entiende, fui unido a Cristo, Cristo me dio su todo. La iglesia madura va a levantarse en ese tiempo porque la creación entera gime por la revelación, por la manifestación, por el apocalipsis de los hijos de Dios, dice Romanos 8. La iglesia es la manifestación que requiere este mundo. Somos nosotros. Y no podemos perder nuestro tiempo. Porque nuestro Dios es un Dios de las venganzas. Ese nombre me inspira. ¿Sabes por qué? Porque cuando voy a ministrar a alguien y sé que esa persona está en ataduras, el Dios de las venganzas va conmigo. Él vengó a todos esos enemigos. Y Él trae consuelo a esa vida, a ese corazón. Este nombre es maravilloso, el Dios de las venganzas. Tienes que usarlo, tienes que adorar ese nombre, porque ese nombre significa que no hay enemigo para Dios. Todos fueron vengados. Aleluya.
Aplastan a tu pueblo, Señor, afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero, asesinan a los huérfanos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Estos enemigos se aprovechan de los indefensos. Creen que no tienen defensor. ¿Tú sí sabes quién es el defensor de los huérfanos? ¿Tú sí sabes quién es el defensor de las viudas? Salmo 68 dice, Jehová el Señor es el defensor de ellos en su santa morada. Y los enemigos se aprovechan de los indefensos. Ayer estaba con un malestar estos días en mis ojos, la visión. Y fuimos donde el oftalmólogo. Y porque bueno, la razón principal es porque ya siento que con un lado no estoy viendo nítido en HD, sino que estoy viendo un poco borroso. Entonces fuimos al oftalmólogo. Y conversando con el oftalmólogo ahí, es un amigo de años de mi papá, él es anciano en una iglesia aquí. Y él le dice, el presidente anterior, lo voy a mencionar, yo no tengo prejuicios, el presidente Correa, dice, porque él trabaja en una fundación, él también da su servicio de oftalmología en una fundación. Y dice, y bueno, y papá le pregunta, ¿y cómo va la fundación? La fundación dice, oye, ahora está mucho mejor, porque en el tiempo de Correa era enemigo de las fundaciones. Y Correa varias veces, como 5 veces, si mal no estoy, fue la cifra que mencionó, 5 veces quiso cerrar nuestra fundación. ¿Y qué hace la fundación? Da servicios médicos a bajos costos. Dice, quiso cerrar nuestra fundación, ¿sabes por qué? Porque la fundación, al dar un servicio de calidad a un bajo costo, eleva el nivel de vida de las personas. Entonces las fundaciones hacen que poco a poco dejen de existir los pobres. Y un gobierno populista no existe sin los pobres. Los populistas necesitan a los pobres. Por eso quería cerrar las fundaciones. Era enemigo de las ONGs y de las fundaciones. Nosotros tuvimos que llevar una serie de papeleos para aprobar la Fundación Jalel. ¿Por qué razón? Porque a cada rato se llaman esos decretos ejecutivos, reformando cómo operan las ONG y las fundaciones, porque las quería cerrar a todas. ¿Por qué? Porque pasa lo que dice aquí. Creen que no tienen defensores los pobres. Hay un defensor. No es ningún político, es el Señor. Defensor de las viudas, defensor de los huérfanos, defensor de los débiles. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Verso 7. El Señor no lo ve. Mucha gente está haciendo daños a otros y piensan que Dios es indiferente, que Dios es de la vista gorda, que Dios no lo ve. ¿Qué es lo que dicen ellos? Jehová no lo ve. El Señor no lo ve. Tampoco hace caso el Dios de Jacob. En otras palabras, Dios se ha olvidado de ellos. El Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos prestamistas que lo único que quieren es empobrecer las naciones, ellos dicen eso. No, que Dios ni que nada. Nosotros somos los amos, nosotros somos los dueños. Y nosotros hacemos a las naciones, queremos desposeer a las naciones de sus recursos. Cada vez que un país accede a un crédito de los organismos internacionales, ese país es empobrecido. Porque a ellos lo que les interesa es empobrecer, 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 nada más. Entonces, ¿qué es lo que dicen? El Señor no lo ve, no hace caso el Dios de Jacob. Verso 8, verso 8, viene una reprensión. Verso 8, vamos a leerlo. Aquí tengo mis notas. Verso 8 dice, haced caso, torpes del pueblo. Hagan caso. ¿Cuál es la reprensión que tenemos que hacerle a todos esos enemigos espirituales? Esta es la reprensión. Hagan caso al Señor. Torpes. Y no es un insulto por insultar. En serio, es torpeza. Creer que Dios no ve. Creer que Dios es indiferente. Necios. No sé si deba decirlo o no la palabra original. La palabra original es fuerte. Ahí la acomodaron. Bueno, estamos leyendo Américas. Dice necios. No sé en Reina Valera qué dice. O alguien tiene otras. Necios también. Fatuos. Esa palabra es fuerte. Descerebrado. Estúpidos. Esa es la palabra que
Jesús dijo, a nadie le digan jamás fatuo, sino quedarán expuestos al fuego del infierno, dice Jesús. Cuidado con esa palabra. No podemos usar esas palabras para nuestros hermanos. Pero aquí reprende a las naciones. No sean torpes, no sean necios. ¿Cuándo entenderán? ¿El que hizo el oído no oye? Eso es gracioso, ¿no? El que hizo el oído, ¿tú crees que está sordo? El que dio forma al ojo, ¿tú crees que no ve? El que hizo nuestro ojo, ¿tú crees que es indiferente y no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones? El que enseña conocimiento al hombre, es decir, no el Señor, que es el que tiene a las naciones en sus manos. ¿Tú crees que no va a castigar? ¿No va a enseñar conocimiento? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. El Señor sabe, el Señor lo ignora. Ahora, dice Proverbios, trata de enseñarle al necio y te va a aborrecer. Pero enseña al sabio y aumentará su saber. Al necio, por más que le enseñes, que le instruyas, sigue allí. Pero al sabio, ¿qué es lo que pasa con el sabio? Aumenta su saber. Esto es lo que nos está diciendo estos versículos. Verso 12. Bienaventurado el hombre a quien corriges. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Bienaventurado, feliz, dichoso, Señor, y lo instruyes en tu ley. Esa es la corrección del sabio. El Dios de las venganzas que estamos adorando en esta noche, ese Dios que hace venganza contra todo enemigo espiritual, ese Dios es un Dios que a nosotros nos instruye, que a nosotros nos dirige por el camino, nos enseña su palabra. Bienaventurados aquellos que aprenden, bienaventurados aquellos que se dejan instruir por el Señor, bienaventurados aquellos que se toman tiempo para escuchar la palabra del Señor y aplicarse, y reforzar, y reescuchar, pero no solamente escuchar, sino aplicar la palabra del Señor. Bienaventurado el que el Señor corrige, el que el Señor instruye. Bienaventurado. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el versículo 13. Porque tú les darás descanso en los días de aflicción. El que ha sido instruido y corregido y ha aprendido, se ha dejado guiar por el Señor con humildad, dice que Dios le dará descanso en los días de aflicción. Es decir, en días de aflicción nosotros tenemos descanso si nos dejamos instruir por el Señor. Si dejamos nuestra testarudez y nuestra necedad, Dios nos da descanso. ¿Quiénes son las personas que más sufren en días de aflicción? El necio. El necio, por testarudo. Pero bienaventurado el hombre que corrige al Señor y que lo instruye para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. Amén. Gracias, Señor. Verso 14. Porque el Señor no abandonará a su pueblo. El Dios de las venganzas no es indiferente al pueblo que él amó en Cristo Jesús. El Dios de las venganzas no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Él no es indiferente. Tampoco desamparará a su heredad. ¿Sabes por qué? Verso 15. Porque el juicio volverá a ser justo. Aleluya. El juicio, la administración de la justicia volverá a ser justa. ¿Sabes qué? Viene el día cuando toda esta justicia terrenal, toda esta justicia corrompida, toda esta justicia que no merece llamarse justicia, sea reemplazada por la justicia verdadera. Y tú y yo estamos aquí y tenemos este llamado de establecer el reino de Dios y su justicia. Sí, tenemos nosotros, Iglesia del Señor, ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión, establecer su reino y su justicia. Y todos los rectos de corazón, verso 14, lo seguirán. Ahora, Señor, tú te encargarás de hacer justicia contra nuestros adversarios y enemigos, todos esos enemigos espirituales. Ten la seguridad. Anda, ministra, anda, predica, anda, evangeliza, anda, ora por los enfermos. El Dios de las venganzas ya vengó a tus enemigos y a todo enemigo que esté oprimiendo toda alma. Isaías 61, ese es nuestro llamado.
Iglesia del Señor, ten seguridad de esto, que Dios será consuelo para ti. Mira lo que dice el verso 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? ¿Quién me defiende? Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie resbalado, tú basta que digas, mi pie resbala, Señor, mi pie está resbalando. Si yo digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Si resbalamos y si clamamos a nuestro Dios, que hizo el oído, y por lo tanto tengo la garantía de que Él escucha. Si mi Dios ve mi condición, que estoy a punto de tropezar, y yo clamo al Señor, yo tengo la garantía de que Él hizo el ojo, Él me ve, y Él será mi socorro. Él vendrá en mi ayuda. Dice, si digo mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. ¿Te imaginas eso? Tú estás resbalando y la misericordia de Dios es como un colchón que te sostiene. Aleluya. El amor inagotable del Señor, como lo dice Traducción Viviente y que lo vamos a leer ahorita. Verso 19, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, es decir, cuando empieza la ansiedad, cuando empieza el afán, tal vez, tú puedes ir al Señor. Señor, tú eres el Dios de las venganzas. Este enemigo afán, tú ya lo vengaste. En el nombre de Jesús, este enemigo ansiedad ya fue vengado por ti en la cruz. ¿Qué hace el Señor? Tus consuelos deleitan mi alma. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Nueva Traducción Viviente dice, ¿quién me protegerá de los perversos? Verso 16. ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, me habría quedado pronto en el silencio de la tumba. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. El Dios de las venganzas es venganza contra los enemigos espirituales, pero es consuelo para nuestra alma y nuestro corazón. Y renueva nuestra esperanza y renueva nuestra alegría. ¿Cuántos se deleitan en el Dios de las venganzas? Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor. Él renovará nuestra esperanza y nuestra alegría. Verso 20. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción? ¿Acaso Dios tiene alianza con el mal, que planea el mal por decreto? ¿Qué es lo que hacen ellos? Se unen contra la vida, se confabulan contra el justo, condenan a muerte al inocente. Pero el Señor, verso 22, el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios, la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. Lo leímos rápido, pero tú tienes que abrazar este nombre. Lo repito, el Señor ha sido mi baluarte, el Señor ha sido la roca, mi Dios, la roca de mi refugio. La roca inconmovible, como cantábamos el domingo. Él es la roca de nuestras vidas. El Señor nuestro Dios. Dice verso 23, Él ha hecho, qué preciosa manera de terminar este salmo, Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. ¿Ah? Ese es el Dios de las venganzas. ¿Qué enemigo está estorbando ilegalmente tu vida? Todos ellos son ilegales. Cristo destruyó el acta legal en la cruz. Ningún enemigo tiene derecho legal a permanecer ni en tu vida ni en la vida de las personas por las cuales tú vas a orar y vas a ministrar. Ningún enemigo tiene derecho legal. Cierro este salmo poderoso y lo leo otra vez. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. Amén. Y ya se cumplió eso. El salmista escribió esto viendo hacia adelante a Cristo. En Cristo ya aconteció esto. Nosotros vemos hacia atrás la cruz. Ya sucedió. Ya aconteció. Cristo en la cruz los destruyó a todos ellos. Yo hoy quiero orar
usando el nombre del Dios de las venganzas. Y quiero declarar, ningún enemigo tiene derecho sobre ti. Ningún enemigo, ni enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni ansiedad, ni angustia, ningún enemigo tiene derecho sobre ti. Porque mi Dios, nuestro Dios, es el Dios de las venganzas. Él ya nos vengó. Padre Celestial, nuestro Dios, el Dios de las venganzas. Ese eres tú, Señor Jesús. Te adoramos, Dios del consuelo para nosotros y Dios de la venganza de todo lo enemigo espiritual. Gracias, Padre, porque todos esos adversarios fueron ya destruidos, fueron ya avergonzados, fueron ya quitados de en medio. Tú quitaste, Cristo, de en medio el acta que era contra nosotros, esa acta legal que sí nos declaraba pecadores. Sí, Señor, gracias. Pero tú, Señor, te hiciste nuestra vida. Gracias. Y en la cruz te quitaste el derecho legal al enemigo. Gracias. Todo derecho para oprimirnos, todo derecho para hacernos sufrir. Todos esos derechos fueron quitados, destruidos en la cruz. Ningún dolor, ninguna amargura, ninguna tristeza, ninguna indiferencia pertenece al pueblo de Dios. Porque, Señor, somos el pueblo del consuelo. Somos el pueblo que tenemos el consuelo que renueva nuestra alma con alegría y esperanza. Gracias, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, todos esos enemigos están destruidos. Todos esos enemigos tú los vengaste en Cristo Jesús. Y dice tu palabra que tú sirves una mesa en presencia de nuestros enemigos. Tú sirves una mesa para nosotros. Vamos a tomar de la mesa que Él sirvió, como dice el Salmo 23, en presencia de nuestros angustiadores. ¿Qué hace el Dios de las venganzas? Sirve una mesa para ti, en presencia de todo angustiador. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios. Él ha servido una mesa para nosotros. Amén. Y esa mesa es consuelo para los que lloran. Esa mesa es sanidad para los quebrantados de corazón. Esa mesa es gozo y alegría y deleite. No un día, no solo el día de fiesta. Todos los días es un deleite. Todos los días es una delicia. Porque Cristo, fuimos unidos a Cristo. Y el Padre nos dio esa unidad. Nadie te quita, nadie te saca de la unidad perfecta. Ahora gózate, ahora alégrate en ese hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tomar nuestro pan. Vamos a tomar nuestro pan. Y gózate que en su carne fueron vengados todos nuestros enemigos. Así que cuando tú comes este pan, tú comes con el entendimiento, Padre, de gusto, la venganza de Dios contra todo enemigo, la vieja naturaleza, Satanás, los demonios, toda acusación, toda condenación, toda amargura. Dios vengó a esos enemigos. Toda enfermedad, Dios vengó a esos enemigos. Hoy toma tu consuelo. Participa del consuelo, porque en tu consolación Dios consolará a otros, para que nuestra consolación sea consolación para otros. Tú no eres indiferente, tú no eres pasivo, tu vida es un canal de consolación para muchos que están hoy día siendo atormentados por Satanás, siendo atormentados por la vieja naturaleza. Hoy, en el nombre de Cristo, tú eres consolado. Participa tu consuelo hoy. Come al Dios del consuelo, Dios de las venganzas contra todo enemigo. Timidez, inseguridad, eso no es para ti. Cobardía, eso no es para ti.
miedo, pasado, eso no es para ti. A ti te pertenece el espíritu de poder, de amor y dominio propio. En el nombre de Cristo Jesús, recibe. Esa es tu realidad. Ese es el espíritu de Cristo. Un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Cómelo, por favor. Degústalo. Saborea tu consuelo. Saborea aquel que se hizo nuestra vida. Levantamos la copa. Gracias. Cristo se tomó la copa de la ira y para nosotros es la copa del deleite, la copa de la vida. La copa de la ira, no te confundas, la copa de la ira se la acabó, se la bebió toda Jesús. Ya no hay ira para nosotros, ya no hay ira para nosotros. Fuimos unidos a Cristo Jesús. Ahora la copa que tú y yo tomamos es la copa de la vida, la copa de la salvación, la copa de su gozo en medio nuestro. Particípala, es tu regalo, es tu herencia en Cristo Jesús. Amén.